Le pedimos a todos los asistentes que en caso de tener alguna duda o pregunta, usen el chat que está en la parte de abajo. Eviten encender sus micrófonos y bueno, entonces le damos la cordial bienvenida a todos y todas al episodio número 7 de Latin America STEM Girls Virtual Space Talk. En esta ocasión traemos a una nueva invitada que es la doctora María Beatriz. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como en todos los episodios, lo que vamos a hacer a continuación es explicarles un poco sobre lo que es Age Network. Usualmente muchas personas ya conocen lo que hacemos, pero también hay personas nuevas que van entrando a este tipo de eventos. Primero que nada, déjenme explicarles que Age Network es una organización no gubernamental de Nigeria que se encarga de hacer diferentes actividades para así buscar el romper las barreras de género, el promover diferentes cualidades o habilidades para desarrollar a la mujer, ya sea personal o laboralmente, y a la vez nosotros buscamos empoderar y transformar la vida de las mujeres de esta generación y las que vienen más adelante. Para todo esto, nosotros tenemos diferentes áreas de trabajo y cada área de trabajo tiene su propia iniciativa. Hay 4 áreas de trabajo que son bastante importantes dentro de la organización. Una es la educación, en donde está la iniciativa de STEM Girls, en donde estamos nosotros trabajando lo que es el talk show, que es lo que están viendo en estos momentos. Otra área de trabajo que tenemos es la de salud y bienestar, en donde tenemos la iniciativa de Age Care, en donde hay otras actividades relacionadas a la salud. Otra área de trabajo que tenemos es la de inclusión, ya sea económica o dentro del liderazgo a las mujeres, en donde también hay otra iniciativa que está haciendo sus propias actividades. Por último, tenemos la de gobernanza, que es donde tenemos la iniciativa de Best for Women. Todo esto a la par lo hacemos en pro a ciertos objetivos muy específicos que tenemos. Entre estos se encuentra el erradicar o prevenir lo que es el matrimonio infantil, que es algo bastante común en África, el evitar transmitir enfermedades de madre a hijo, que igual es una problemática bastante importante a nivel mundial, y por último, hacer que se cumplan los derechos de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Como lo comento, nosotros nos vamos a enfocar en el área de STEM Girls, ya que estamos trabajando en el sector de la educación. Nosotros buscamos fomentar y promover la participación de las niñas en STEM. Esto lo hacemos a través de compartir historias y viajes de diferentes mujeres en el área STEM que tienen ganas de demostrar lo que conocen, de motivar y de transformar la vida de las mujeres. Esto se hace a través de preguntas en donde las niñas hacen diferentes actividades para que conozcan lo que es este nuevo sector y encuentren una pasión que les haga crecer profesional y personalmente. En resumen, lo que hacemos es inspirar, conectar y responder. Entonces, ya con esta información, podemos dar inicio formal a lo que es el talk show. Se preguntarán muchos qué es STEM. Y bueno, STEM es muy importante porque es una forma de categorizar cuatro áreas de estudio bastante importantes en la actualidad, gracias a todo el desarrollo tecnológico que estoy segura de que todos hemos visto. Primero tenemos el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En el futuro, la mayoría de los trabajos requerirán cada vez más habilidades STEM, y es por eso que, a pesar de que las mujeres representan el 50% de la población a nivel mundial, seguimos siendo una minoría dentro de estos sectores. Cuando hablamos de estudiantes de nivel superior, a nivel mundial solamente el 35% de estos son mujeres. Y si nos vamos a un área más profesional, hablando de carreras universitarias, este porcentaje se reduce un 30%, y esto pues se va reduciendo cada vez más y nos vamos viendo áreas más especializadas. Y todavía, si nos ponemos a analizar los papeles de liderazgo o los papeles en donde hay un proceso de toma de decisiones, este porcentaje de mujeres es muchísimo menor en cuanto a representación. Y es una problemática que queremos atacar, ya que pues todos debemos tener las mismas oportunidades para crecer. Y bueno, por último, las razones por las que sucede esto pues son muchísimas. Sin embargo, a continuación pueden ver 4 que son de las más importantes. Una de esas es que al ser las mujeres la minoría dentro de estos sectores, muchas
pierden la confianza o no se sienten como cómodas entrando en este tipo de áreas. Otra es que gracias a la cultura, al contexto social, a diferentes tradiciones que nos rodean en cuanto a nuestro entorno y sociedad, no nos apoyan a las mujeres o no permiten que las niñas conozcan lo que son este tipo de áreas y pues si uno no conoce algo no puede saber si le gusta. Otra razón es que pues las mujeres no tienen como tantos roles femeninos a los cuales seguir. Usualmente cuando vemos libros de historia, de ciencias, lo que vemos es hombres que han hecho cosas importantes, sin embargo, pues gracias al machismo y otras problemáticas sociales, hasta en estos momentos es posible, se ha hecho posible el hecho de darle reconocimiento a la mujer. Y pues por último, algo bastante común, que es el interés general o la falta de confianza, que pues es bastante derivado de lo anterior que ya comenté. Y bueno, ahora sí, dando un inicio formal, después de esta introducción, voy a leer el siguiente texto, que es en donde nos encargamos de explicar de una mejor manera qué es lo que hacemos en este talk show. Y bueno, las mujeres como las conocemos no son menos que cualquier hombre en cualquier campo. Con el tiempo hemos visto varios ejemplos de mujeres sobresaliendo en varios campos STEM y sirviendo a la sociedad por una causa. En STEM Girls Initiative tenemos como objetivo preparar a las niñas por medio de la inspiración para sobresalir en los campos de STEM y hacerlo mejor. Este programa de entrevistas es la plataforma para que mujeres en STEM hablen con las chicas que aspiran a sobresalir en esta área. Estamos seguros de que después de escuchar a nuestra invitada, todo el público se inspirará a llegar hasta las estrellas. Durante este programa de entrevistas estaremos conversando con una mujer en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una mujer que ha dejado su huella y ahora amablemente se ha tomado el tiempo para contarnos sobre su viaje y compartir con nosotros su sabiduría. Y bueno, estamos ahora sí abriendo nuestro episodio número 7. Han sido varios desde que comenzó este proyecto, todavía me acuerdo cuando fue el primero. Y pues muchísimas gracias a los asistentes y a nuestra invitada especial que a continuación ya voy a introducir más adecuadamente. Entonces tenemos a la doctora María Beatriz de la Mora Mojica. Ella estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente realizó su maestría en Ingeniería Renovable en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el doctorado en Ciencias e Ingeniería de los Materiales en el Instituto de Materiales de la UNAM. Tiene 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la UNAM y en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la UNAM Iztapalapa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Montreal, en Montreal, Canadá, en la Universidad Tor Vergata University of Rome, en Roma, Italia, y Shinshu University en Nagano, Japón. Desde hace 7 años es investigadora asociada al Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM mediante el programa de cátedras de CONACYT. Actualmente ha publicado 30 artículos de investigación y 3 de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. De igual forma, de forma adicional, participa activamente en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales al supervisar tesis de posgrado e imparte cursos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus líneas de investigación se relacionan principalmente con estudio y aplicación de propiedades ópticas de nanomateriales en medicina y en energías renovables. Muchísimas gracias, doctora María. De verdad, es un honor que haya aceptado nuestra invitación y estoy segura de que lo que nos va a comentar a continuación va a ser va a tener mucho valor para todas las niñas y personas que nos están escuchando en estos momentos, ya sea en vivo o en línea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan interesante, a esta sociedad tan interesante que están haciendo para promover pues la presencia de mujeres en esta área del conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de comenzar, no sé si guste usted decir una breve introducción sobre usted o comentar algo pues, presentándose. Bueno, primero, muchas gracias por su atención y por la invitación. Básicamente, decirles que mi camino a la ciencia, pues es solo una consecuencia de lo que me gustaba hacer de niña. Yo era una persona muy curiosa y me gustaba mucho estar en el jardín, pues observando insectos, dibujando los tipos de hongos que veía y entonces en algún momento encontré una forma de seguirme divirtiendo, explorando un poco las cosas y hacer de eso mi modo de vida y es lo que quiero compartir con ustedes.
el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues muchos sabrán ya que usualmente las preguntas en los talk shows son bastante parecidas. Sin embargo, pues al tener invitadas de diferentes áreas, ya que hemos tenido pues muchísimas invitadas, las preguntas tienden a cambiar un poco. Y es por esto que la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué significa para usted, pues, trabajando dentro de su área, ser una mujer STEM? Bueno, para mí es una oportunidad de trabajar, como digo, en algo que me gusta, que me apasiona, pero además es importante para mí formar parte de una representatividad de género. STEM es un área del conocimiento y de la aplicación tecnológica donde por diferentes razones que explicaste previamente no hay suficientes mujeres. Entonces, para mí, por un lado, es una gran oportunidad de dedicarme a algo que me gusta, que me llama la atención y me parece útil, pero también me gusta formar parte de un sistema donde pueden pertenecer muchas mujeres y empezar a ser esa voz que para la gente más joven empiece pues a generar un camino más fácil o más sencillo que lo tuvieron nuestras predecesoras, porque es conocido que durante mucho tiempo la mujer no tuvo un acceso fácil a la educación. Muchas personas estudiaban hasta donde podían, pero no tenían acceso, por ejemplo, a estudios universitarios y entre esas personas, el gran porcentaje de esas personas eran mujeres. Entonces, para mí, pues significa dos cosas. Una es, pues realmente la buena suerte de dedicarte a algo que te gusta y la otra es la oportunidad de estar en un área que muchas veces eh, se veía difícil, de difícil acceso para las mujeres y ya que estoy ahí, pues empezar a generar oportunidades para otras chicas que se puedan interesar en esta misma área. Muchísimas gracias. La verdad sí es muy importante lo que comenta. Es importantísimo, pues, a lo mejor no todas las mujeres o niñas jóvenes, pues, les gusta lo que es el área STEM. Sin embargo, pues es darse la oportunidad de que conozcan lo que es, ya que pues muchas personas no tienen acceso a lo que son las tecnologías o alguna clase de institución que les ayude, pues, en ese soporte, pues, para elegir carrera universitaria, entre otros. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, una pregunta que es muy importante que hacemos siempre, ya que usualmente cuando una persona piensa en mujer en ingeniería, pues lo primero que le viene a la mente es que representa a la minoría. Y pues esto conlleva otras problemáticas sociales, como lo podría ser la presión social, la discriminación, entre otros. Entonces, lo que nos gustaría saber es si a usted alguna vez le tocó ser discriminada, que lo haya percibido, o si no, pues si nos podría contar un poquito sobre su experiencia para después cómo aconsejar a las niñas y mujeres jóvenes que nos estén escuchando. Bueno, justo yo vengo de una zona, de una región que es Guerrero, que es una de las zonas más pobres de México. eh, y algo que pues no era bullying, porque no lo era, pero sí era que muchas personas que yo conocía se casaban muy jóvenes o no entendían por qué quería yo seguir estudiando. O sea, me decían, es que no encuentras trabajo, es que, o sea, como si hubiera algo malo en elegir postergar algunas cosas en la vida o no hacerlas en un momento muy joven por seguir estudiando. Entonces, tal vez pues, si alguna niña o joven nos ve, en algún momento en su vida, dependiendo de su entorno, muchas de sus amigas o en su región, pues la gente se casa joven y entonces puede haber una disyuntiva de qué estoy haciendo al seguir estudiando, qué estoy haciendo al perseguir una carrera profesional. Afortunadamente yo tuve mucho apoyo de mis colegas, hombres y mujeres, en mi carrera académica. Tuve muy buenos profesores y mis tutores pues me apoyaron mucho, pero más bien era mi entorno. Cuando yo regresaba en vacaciones a ver a mis papás, había muchas preguntas, incluso de familiares, ¿no? De, pero ¿por qué le dedicas tanto tiempo al trabajo? ¿O por qué? Claro, porque en mi entorno lo normal era casarse muy joven. Entonces, pues más que una hostilidad en el medio, que sí la he observado con algunas compañeras cuando me comparten su experiencia, porque sí existe. En mi caso, tuve la fortuna de que no, pero en su ambiente, en algún momento les pueden cuestionar por qué elegir
por ejemplo, dedicarle más tiempo a una carrera en su juventud que quizá formar una familia. O elegir algo mucho más tradicional. Entonces, eso puede ser un factor de presión en una carrera STEM para quizá frenarla o no dedicarle tanto tiempo, me parece. Además de, pues que a veces en la academia sí hay machismo, pero pues está trabajando mucho para que cada vez sea menos. Muchas gracias. Y sí, de hecho, algo que hemos comentado en la mayoría de los talk shows, ya que pues es una problemática real, es el hecho de que directamente por el constructo social en el que estamos, se le asocia a la mujer el papel de que tú vas a ser la mamá y si tienes hijos, todo tu tiempo se tiene que ir a eso. Y pues eso pues eh, hace que suceda lo que nos comenta, que limita como la actividad profesional de la mujer o a lo mejor se le toma menos en consideración. Por eso también se dice que es común que no haya tantos papeles de liderazgo pues para mujeres, pues porque se le asocia esto de que la maternidad les quita tiempo, cuando pues en realidad deberían ser pues tareas compartidas de las dos personas que estén involucradas. Y pues se me hace muy importante que nos comente esto, ya que pues es algo que sucede bastante. Pero bueno, entonces pues ya que estamos dentro de estos temas, la siguiente pregunta que le tengo es un poquito más abierta. Desde que empezó lo de la pandemia mundial de COVID-19, nosotros en Age Network hemos estado pues abogando por una protección de niñas y mujeres, pues con nuestras diferentes iniciativas, como ya lo había platicado anteriormente. Según su entorno, según lo que usted conoce, su experiencia, ¿cuáles cree usted que son los mayores riesgos para las niñas y mujeres durante estos momentos tan difíciles? Creo que uno de los problemas es que como estamos enfrentando una emergencia sanitaria, las mujeres hemos sido educadas, es parte en ser cuidadoras, que es una función importantísima. Cuidamos a nuestros abuelos, usualmente cuidamos a los enfermos, cuidamos niños, no necesariamente que sean nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, hijos de amigas que tienen horarios de trabajo muy largos, pero en esta cuestión de cuidado, se invierten muchas horas adicionales que no son pagadas. Entonces, muchas personas pueden dejar sus trabajos por cuidar un enfermo, ver comprometido su trabajo, pero entonces están teniendo jornadas o muy largas o definitivamente dejando sus trabajos o sus estudios por cuidar familiares en este entorno de emergencia sanitaria. Y esos trabajos no son pagados ni por el Estado ni por nadie, se asume que son gratuitos y bueno, es la familia, son los amigos, se entiende que debe ser solidario, pero si alguien por este tipo de cuidados que se asume le pertenecen solo a la mujer, deja un trabajo o deja la escuela, pues está la parte vulnerable de la dependencia económica. Entonces, si alguien no estudia, es más fácil que sea dependiente económicamente. Si alguien no trabaja también, y muchas veces creo que esta emergencia sanitaria la han resuelto en cuanto a cuidados, pues en gran medida las mujeres. Entonces, creo que pueden quedar vulneradas económicamente porque parte de la libertad de toma de decisiones está pues asociada a que tú puedas generar tus recursos. Muchas gracias. Y sí, o sea, va un poquito relacionado a lo que ya estábamos platicando anteriormente y pues es algo que pues, se tiene que trabajar como sociedad, ya que pues, no sé, como que se le deja mucha carga en los hombros a la mujer y a la vez como que la discriminan y es como un contexto un poco como complejo, que todavía ni siquiera se termina de entender. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta que tengo, igual tratamos pues problemáticas que suelen suceder normalmente en la sociedad, especialmente en México, eh, que después a veces no todos tenemos la posibilidad económica de seguir los estudios o se nos complica. Entonces, esto pues podría ayudar a tanto a hombres como a mujeres. Si usted conoce algún programa de becas o de apoyo ofrecido por la institución en donde trabaja usted o cualquier otra relacionada dentro de su campo. Sí, la UNAM tiene varias becas de diferentes tipos. Las becas que usualmente pues apoyan son becas para personas que entran a la UNAM. La UNAM es una de las instituciones que menor costo tiene, cuesta 20, 50 centavos de peso el semestre.
Y una vez que tú ingresas, además de que la colegiatura es muy barata, tienes muchas prestaciones y hay programas de becas para jóvenes en licenciatura. Te ofrecen becas por desempeño académico, pero también hay becas alimenticias e incluso becas de transporte. El transporte al interior de Ciudad Universitaria es gratuito, todos los autobuses al interior son gratuitos, pero también hay servicio de transporte foráneo donde tú puedes llegar a la universidad sin gastar en transporte. No hay tantos como quisiéramos, pero hay programas para grupos vulnerables y también para posgrado hay becas y se puede aplicar a otro tipo de becas como las becas de CONACYT o fundaciones, también fundaciones de, pues empresas particulares tienen convenios con la UNAM. Entonces, si alguien quiere estudiar la universidad, la UNAM es una opción. Sabemos que de repente son muchas personas que quieren entrar y ese podría ser el problema, pero una vez que tú entras, tienes una colegiatura que es bastante accesible y tienes muchas oportunidades de becas que pueden ser alimenticias o sea, o económicas, ¿no? La propia UNAM tiene la Fundación UNAM y cualquiera que quiera también puede donar a la Fundación UNAM, que es la que beca a chicos que puedan tener mucha dificultad para continuar sus estudios, por ejemplo, universitarios. Muchas gracias. Estoy segura de que esto pues va a ser útil para las personas que nos escuchan y estén interesadas, ya que pues hay muchísimas becas, o sea, todas las instituciones pues tienen de alguna forma ciertas opciones de apoyo, pero pues por lo mismo es muy difícil buscar y como que uno se pierde. Entonces, pues eso estoy segura que les va a ayudar mucho. Muchas gracias. Y ya que estamos hablando sobre su institución, en donde usted trabaja y estudió, quisiera orientar ahora las preguntas un poquito más a su área de trabajo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los proyectos interesantes en los que usted ha trabajado que pueden ayudarnos a comprender cómo su campo nos podría ayudar a resolver problemáticas actuales? Y en general, ¿cuál sería su proyecto favorito o el que cree que ha tenido un mayor impacto? Bueno, he trabajado en temas de ciencia básica, que es entender un poco cómo la luz interactúa con la materia. Esos son mis favoritos, pero también tengo algunos que podrían considerarse más útiles. Y hay dos áreas que son las de mayor interés para mí. Una es poder hacer dispositivos que utilicen energía renovable para justo generar energía de una manera más sustentable con las futuras generaciones, que no les heredemos puros problemas. Al tratar de hacer materiales que aprovechen mejor la energía y que con sus propiedades ópticas puedan ser un poquito más eficientes. Por ejemplo, la energía solar es una energía muy noble, pero la eficiencia de conversión de energía luminosa a la energía que obtienes es muy bajita. Necesitas áreas muy grandes y es uno de los problemas de implementación. Hay muchos, pero ese es uno. Poder hacer más eficientes estas celdas con, por ejemplo, nanomateriales es una opción para que poco a poco sea más viable y tengamos fuentes renovables de energía. Y otra que es en la que he trabajado mucho más en los últimos años es usar nanomateriales, o sea, materiales a una escala muy, muy pequeña y sus propiedades ópticas para poder detectar enfermedades en etapas tempranas. Buscamos con nuestros colegas de las áreas médicas y bioquímicas biomarcadores que nos permitan identificar algún problema o dar seguimiento a una enfermedad que ya está presente, pero que requiere que pues frecuentemente se estén ajustando los medicamentos, por ejemplo, o cambios en la dieta. Entonces, la idea es ir con los expertos, preguntarles qué biomarcadores son y nosotros diseñar materiales para poder hacer kits o sea, de diagnósticos y poder detectar enfermedades pues en una etapa más temprana para que tengan mayor pues probabilidad de éxito los tratamientos. Actualmente estamos en una fase clínica para desarrollamos una metodología con colegas del Politécnico, la doctora Doris Cerecedo, con una colega que está en Pachuca, Diana García Rubio, una metodología para detectar en sangre hipertensión en etapas tempranas. Evidentemente debe pasar por muchas etapas clínicas para saber que es suficientemente confiable y estamos en fase 2, está basada en nanomateriales y la idea sería poder detectar
la hipertensión antes de que llegue a tener síntomas. Usualmente cuando tiene síntomas es porque ya es una enfermedad avanzada y la idea es que si la detectas a tiempo, puedas hacer cambios en tu estilo de vida que o postergue la aparición de la enfermedad o te permita pues controlarla desde mucho antes y no esperarte a que tengas, por ejemplo, un accidente cardiovascular. Entonces, las dos áreas que me interesan más son energías renovables y aplicaciones para detección de enfermedades en medicina. Muchísimas gracias. La verdad sí es muy interesante. Por la carrera en donde estoy desenvolviéndome, pues sí he escuchado bastante de estas áreas de aplicación y pues de verdad es que hay un mundo de cosas que se pueden hacer. Y muchas gracias por compartirlo. De verdad es muy interesante. Si alguien llega a tener alguna duda de los que están aquí presentes, recuerden que al final habrá un espacio para que hagan sus preguntas y pues ya sean relacionadas al campo de estudio de la doctora o pues con alguna problemática social. Y bueno, ya que usted nos comenta pues la infinidad de aplicaciones que tiene su carrera universitaria y sus estudios que siguió haciendo, pues porque uno nunca deja de estudiar. ¿Cómo usted cree que el tener más mujeres y niñas interesadas en el área STEM podría ser beneficioso, ya sea tanto para el desarrollo tecnológico como para solucionar problemáticas sociales, ya sea a mediano o largo plazo? Bueno, yo creo que son varios puntos. Uno es que a la ciencia y al conocimiento y a la tecnología, en general les sirve tener gente lista, interesada y talentosa de cualquier género. Entonces, la idea sería que cualquiera que tenga un interés o una pasión para dedicarse solo haga y que su género no sea un impedimento. Entonces, ¿por qué creo que sería bueno tener más mujeres? Porque realmente no creo que sea que las mujeres sean más malas para matemáticas o para física o para tecnología. Creo que también típicamente se nos dan juguetes diferentes, se nos dice que hay ciertas carreras que son más para mujeres que para hombres, que es muy difícil soldar, que es muy pesado hacer circuitos, que las mujeres no son tan buenas en matemáticas. Entonces, yo sí pienso que una cosa importante a hacer es que se le diga a la gente, si eres niño o si eres niña y te quieres dedicar a esta área de este tipo de ciencias o a la tecnología, no importa tu género, importa que tú quieras hacerlo. Entonces, ¿cómo creo que ganaríamos? Porque siempre que hay una persona talentosa en un área, esa área crece. Y en particular, estas áreas son de beneficio para la humanidad. Entonces, cualquier persona lista que llegue ayuda, pero el hecho de que una persona muy, muy inteligente, una niña muy inteligente, por diferentes razones, porque la presionaron para casarse joven, porque le dijeron que mejor estudiara otra cosa, porque un maestro la desanimó y quizás es una niña muy lista, pero alguien le dijo que no era buena en matemáticas y realmente no es cierto. A lo mejor es muy buena en matemáticas, simplemente tuvo un mal año, un mal curso, pero su ánimo desistió y dijo, no, es que yo no soy buena en matemáticas, me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, la idea es que nada de eso impida que una persona talentosa llegue a estas áreas. Entonces, claro que nos beneficia tener más representatividad de género, porque todas las personas talentosas aportan y cuentan y eso es independiente del género. Además, creo que nosotros tenemos ciertas problemáticas que entendemos por lo que vivimos y que tal vez un compañero no puede entender ciertas cosas que nosotros necesitamos. Y si estamos en lugares de toma de decisiones o si tenemos representatividad en un campo, podemos defender mejor nuestros intereses, pues laborales y personales y de ahí llevarlo a la sociedad. Entonces, pues como digo, a las mujeres se nos educa mucho para ser cuidadoras, se nos educa mucho en los lugares, por ejemplo, donde yo crecí, donde tal vez algunas de las niñas vean que su función es casarse y tener hijos, y no es malo, pero lo que quiero que sepan es que pueden hacer muchas cosas, que este es un área de oportunidad. Hay muchos trabajos en esta área, en el área de ciencia y tecnología. Es un área que crece mucho, que nos haría mucho bien tener más niñas y mujeres interesadas y trabajando y que se den una oportunidad. O sea, que si no eligen una carrera de estas, que sea porque no quieren o les da mucha flojera o no les gusta, pero no porque era algo que querían
y se precipitaron quizá, no tuvieron la paciencia o alguien les dijo que no podían. No, hacen falta mujeres, hace falta representación en el área STEM y sobre todo pues hace falta gente con pasión y con talento y algo que siempre digo, paciencia. A lo mejor ustedes ahorita no van súper bien en la escuela, pero puede ser desde metodología de estudio, algo emocional, malos profesores. No desistan si es algo que les gusta, tengan paciencia, encuentren la mejor forma de entender las cosas y persistan. Hace falta gente talentosa. Finalmente, en estas áreas del conocimiento se puede hacer mucho bien común y son áreas donde hay trabajo. Entonces también es una oportunidad y ojalá que si realmente quieren hacerlo tengan todo el apoyo que necesitan y que no escuchen a las personas que les dicen que no pueden hacerlo por su género. Muchas gracias, muy cierto todo. O sea, mencionó muchas cosas que son muy importantes de mencionar y pues espero que este mensaje pues les quede tanto a mujeres y hombres, ya que como usted lo comenta, pues mentes brillantes no reconocen el género, pues o sea, cualquiera puede ser muy bueno en una área independientemente de su género. Sin embargo, pues sí es cierto que algunas personas pues presentan más problemáticas que otras pues a la hora de querer alcanzar sus objetivos. Entonces, pues, que lo comente de esta forma, pues, me parece muy padre. Muchas gracias. Y ya que estamos hablando un poquito al final sobre el área laboral, una casi última pregunta es, ¿qué oportunidades laborales y profesionales existen, pues, para las personas que deseen seguir sus pasos y cómo podrían comenzar a involucrarse si es que están a temprana edad o a lo mejor ya están un poquito más adelantados, ya sea preparatorias, universidad, no sé, parecido. Bueno, la verdad es que estas áreas pueden irse tanto a la ciencia como a la tecnología. Yo me enfoqué mucho a la investigación, pero puedes trabajar en diferentes industrias, la aeronáutica, la mecánica, electrónica, las matemáticas. Lo que sí les puedo decir, yo nunca, tengo muchos amigos matemáticos, nunca he conocido un matemático desempleado. Nunca. O sea, tengo amigos que, o yo misma, a veces estamos buscando trabajo y no lo encontramos tan rápido, pero un matemático, nunca he visto un matemático que no tenga una buena oferta de trabajo. Realmente en bancos, en aseguradoras, hay mucho trabajo en ciencia de datos. Hay mucho trabajo en ciencia de datos. Las personas que son de ciencias de la computación, entonces pueden trabajar, el conocimiento que les dan estas áreas les permite abarcar industria, incluso la parte económica. Ustedes pueden abordar la economía desde la física y las matemáticas. Y las finanzas también requieren modelos matemáticos, hasta áreas muy aplicadas como robótica. Por ejemplo, todas las empresas que tienen automatizados sus procesos requieren de personas que hagan robots muy grandes, que son los que están poniendo tapitas y les den mantenimiento. Entonces creo que algo que pueden hacer desde jóvenes es empezar a explorar qué les gusta más, qué les llena más. Y a veces hacer voluntariados en un programa de una industria, una escuela de verano en investigación, estos programas para economía que dan pláticas. Exploren mucho, exploren, eventualmente van a encontrar lo que más les gusta. Entonces, hasta por curiosidad digan, no me llama la atención, pero por curiosidad voy a ver. Y desde la prepa entre más opciones tengan, más van a ir encontrando lo que se ajuste a su personalidad y a sus capacidades. Y creo que sí hay campo de trabajo, en el área STEM, ¿no? Depende también a qué área te quieras ir. Que no me dejaba desactivar mi mute. Sí, tienes mucha razón. Muchísimas gracias, es cierto. Uno no es normal eso. O sea, cuando uno va entrando en la preparatoria tiene miedo de decir, quiero estudiar esto, pues porque uno nunca sabe de que si le puede llegar a gustar otra cosa. Entonces, lo que usted nos comenta de que pues hay que probar varias cosas, nomás pues, para no quedarnos con la espinita, pues es muy importante, ya que como lo mencioné hace ratito, uno no sabe lo que le gusta hasta que lo prueba. Entonces, me parece muy importante lo que nos menciona y muchísimas gracias.
Y una última pregunta para este talk show, que es una de las más importantes, me parece, ya que pues obviamente nadie tiene un camino difícil a lo largo de su trayectoria profesional. Todos en algún momento pues tuvieron momentos difíciles que los han hecho reflexionar bastante sobre por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, la pregunta es si en algún momento de su trayectoria los desafíos fueron tan grandes que usted llegó a considerar renunciar. Sí, varias veces, bueno, un par de veces. La primera es que yo estudié ingeniería química y me gustaba muchísimo la química. Cuando llegué al posgrado, descubrí que quizá me gustaba más la física y fue una disyuntiva para mí porque yo ya tenía una formación y me sentía competente en un área del conocimiento y me tocó cambiarme a otra, pero en el posgrado. Entonces tuve que estudiar muchas cosas como si estuviera en la licenciatura, pero no estaba en la licenciatura. Y en algún momento sentí como que tal vez no había tomado la decisión correcta porque decía, híjole, creo que ya no sé bien química y no sé física, ¿no? Fue un momento en el que, pues sí, me costó trabajo. Afortunadamente tuve un muy buen tutor, él es físico teórico y teníamos charlas, pues muy humanas, donde yo le comentaba que me daba miedo abordar todas estas cosas nuevas y olvidar lo que ya sabía. Y él me dio un muy buen consejo. Siempre me decía, bueno, ¿qué te parece si lo intentas? Y si lo intentas y no puedes, ya sabes que no puedes. Pero ¿qué tal si sí? Pero no te descalifiques antes de intentarlo. O sea, puede no salir al primero o el segundo intento. Otra cosa es conocernos para saber hasta qué intento tiene sentido. Entonces yo creo que ese fue un momento cuando cambié de área. Después ahora estoy muy contenta en el área de física aplicada. Me considero un híbrido porque no siempre trabajo un poco entre química y física. Y también otro, pues quizá es el momento actual donde no hay tanto apoyo para investigación por diferentes circunstancias o razones en muchos lugares, en muchos países, o la investigación está muy enfocada a áreas como muy particulares y que a lo mejor no son las que más te interesan. Y a veces uno piensa, ¿no? Quizá es mejor emprender, irme a la industria, o sea, es válido. Y yo creo que uno siempre puede redireccionar y adaptarse. Si en el momento en el que estás tienes un momento de crisis, el que sea, ahorita estamos todos en una pandemia, creo que una buena cosa por hacer es encontrar espacios donde tú te puedas calmar un poco y te preguntes qué es lo que realmente quieres y qué es lo que tienes al alcance. Por ejemplo, yo decía, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero física? ¿Qué tengo al alcance? Tengo buenos profesores, entonces tengo buenos libros, entonces creo que sí puedo hacerlo, pero a lo mejor en otras, no sé, en el trabajo en la academia, quizá en algún momento diga, caray, no puedo continuar, no sé, en estas condiciones, pero me puedo ir a la industria. O sea, yo creo que siempre hay que encontrar, yo tomo clases de violín, entonces la maestra siempre cuando hay un pasaje rápido, dice que son los momentos en los que hay que encontrar la calma. Entonces, en estos momentos de crisis que todos podemos tener en nuestras familias, en nuestra vida personal, en la cuestión de la escuela o decidir qué queremos estudiar, una buena cosa por hacer es hacer una pequeña pausa o una gran pausa para encontrar la calma. Y en esa calma uno puede decidir qué realmente quiere hacer y qué elementos tienes, cuáles puedes cambiar y cuáles tienes que aceptar, ¿no? O sea, nosotros vivimos en países con ciertas características y eso se cambia a un plazo muy largo, pero podemos decidir con las circunstancias que tenemos qué es lo que más nos conviene a nosotros. Entonces yo creo que esos pues fueron mis dos momentos de crisis. Afortunadamente pues tuve mis momentos de calma y decidí continuar y pues ahora estoy muy contenta pues con lo que hago, pero sí creo que todos pasamos, y más en estos momentos, ¿no? Que pues hay una pandemia mundial. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. La verdad, no hay mejor como consejo que el que viene de aquella persona que pues ya atravesó por algo que le brindó experiencia. Entonces, muchas gracias. Ya esa fue la última pregunta. Muchas gracias por haber contestado pues las dudas que usualmente pues queremos como conversar en estos espacios para generar conciencia, para motivar, para visibilizar pues lo que son las problemáticas sociales que conlleva el machismo, la misoginia
entre otros. Nos ayuda bastante a lograr los objetivos. Hay muchísimas niñas que ahorita están pues muy emocionadas con lo que es STEM Girls, con lo que es el programa entero. Entonces, muchas gracias. Antes de cerrar, no sé si guste decir alguna conclusión o algún consejo final con el que desee cerrar su participación. Pues bueno, primero volver a agradecerte la invitación y pensar en esto de dense un espacio para saber qué quieren hacer. Una vez que saben qué quieren hacer, van a encontrar voces o circunstancias que se opongan a esto. Sean pacientes con sus procesos. A veces no van a ser el más listo de la clase, a veces los medios económicos se pueden dificultar, las circunstancias del país. Hay muchas cosas en el camino, pero sean pacientes con sus procesos. A veces solo significa que se van a tardar un poco más en hacer las cosas. A veces sí significa ponerse muy firmes con las personas que te dicen que no puedes y decir, valoro tu opinión, pero no es lo que me va a pasar a mí. Valoro tu experiencia. Puedes tener a alguien que te diga, es que yo estudié esto y nunca encontré, valoro tu experiencia, pero no necesariamente me va a pasar a mí. Entonces, si ustedes tienen una pasión, en este caso sería esta área del conocimiento, pero cualquiera que tengan, crean en ustedes, sean pacientes, todo es un proceso. No llega si eres el mejor investigador, no llega si eres el mejor ingeniero. A veces no pasas el primer examen de admisión a esa universidad donde vas a estar becada o a esa preparatoria donde vas a estar becada. Ten paciencia, todo es un aprendizaje. Si es lo que quieres, lo vas a hacer. Si es lo que quieres. Pero también tómate un tiempo para ver si eso que siempre has querido tiene sentido para ti en otro momento de tu vida. Entonces, sean pacientes con sus procesos, encuentren qué les gusta y si por fortuna les gusta esta área del conocimiento, pues hay una puerta siempre abierta en la UNAM para las jóvenes y las niñas, para todos, pero por el perfil de esta charla, que quieran tener un contacto, que quieran tener una visita a un laboratorio, que quieran resolver alguna duda, porque el cielo es azul, ¿no? Entonces, espero que esta sea una puerta abierta y que persistan en las cosas que sueñan. Muchísimas gracias de verdad a usted por haber aceptado la invitación y de verdad estoy segura de que lo que nos comentó va a ser de ayuda pues para las niñas o las personas en general que nos estén viendo ya en nuestras redes sociales. Para quienes no lo saben, estos talk shows son grabados, en este momento estamos grabando la sesión y son subidos a el canal de YouTube de H Network. Ahí también van a poder encontrar los otros 6 episodios restantes. Estos episodios son traducidos en inglés porque como African Girls Empowerment Network, que es una ONG de Nigeria, pues hacemos nuestro programa originalmente en inglés. Esto es como una extensión pues para generar un mayor impacto en Latinoamérica. Y pues muchísimas gracias, doctora. Como le comentaba hace un momento, antes de comenzar, las puertas están abiertas pues para el programa de mentoreo, que ahorita está en inglés, pero pues no, esperemos en un futuro no muy lejano, en unas semanas, en unos meses, comenzar con el programa en español. Entonces, si hay interesados, nos contacten, al final voy a dejar información. Y muy bien. Ya ahora sí, cerrando el talk show, como todos los talk shows, ponemos diferentes frases como para motivar y reflexionar un poquito sobre lo que platicamos. En esta ocasión, la frase que tenemos es, debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes por Malala, que es una activista pakistaní en el área de educación. Es una persona que ha trabajado muchísimo en lograr terminar pues, con las barreras de género que existen. Y pues, para que se lo lleven como reflexión, no es fácil, es muy fácil decir, tú puedes, tú hazlo, nadie te detiene, pero pues yo sé que las situaciones que atraviesan las personas que pues tienen problemáticas que los frenan, pues son muy complejas. Entonces, pues como dijo la doctora, con paciencia y pues ir trabajando para que se acomoden las cosas. Igual tienen un apoyo enorme de nuestra parte, cualquier cosa nos contactan. Este evento fue organizado por African Girls Empowerment Network o H Network. Y bueno, aquí ya viene un poquito de información sobre cómo involucrarse y contacto. Ustedes pueden ser una chica STEM
que son las chicas que son como las beneficiarias de nuestros programas. Igual están abiertos al público, por ejemplo, que es para hombres y mujeres y pues todas las personas que deseen interactuar. Sin embargo, los programas de mentoreo pues sí son dirigidos directamente a las niñas con las que trabajamos, y si quieren formar parte del equipo es contactarnos. Pueden ser mentor o voluntario, pues así las personas que se encargan de organizar las actividades, o ser quienes nos ayuden a implementar nuestros programas. Pueden ser amigos o amigas. Nosotros pues somos una ONG, queremos impactar la comunidad y pues para eso ocupamos apoyo pues para promoción. Y pues estas personas son las que nos ayudan a llegar a más escuelas o personas interesadas. Pueden ser donadores. Esta es una organización no gubernamental y pues nosotros llevamos a cabo diferentes actividades pues para poder lograr sostener lo que es la organización. Entonces, si se encuentran entre sus posibilidades, es bien recibido, y si no, pues no hay problema. Nosotros les agradecemos el simple hecho de que asistan y que nos ayuden compartiendo. Pueden ser embajadores, que son las personas que compran nuestra mercancía. Nosotros tenemos camisetas y diferentes cosas que nos ayudan a promocionar lo que es Sage Network. Y pues esto es más que nada como con un enfoque en redes sociales. Y por último, pues aquí está el contacto, el número con la ADA mexicana, es el que se utiliza pues para tratar temas sobre el espacio para Latinoamérica. Sin embargo, si tienen alguna duda en específico pues sobre la organización en general, ahí está el correo electrónico. Entonces, ya aclarando esto, si hay alguna duda o comentario que tengan las personas de aquí en público, pueden usar el chat o pueden encender su micrófono, se queda abierto. Alguna duda específica, ya sea sobre lo que platicamos o sobre el área de estudios de la doctora. Les doy un momentito. Y pues mientras tanto, pues de nuevo agradecerle, doctora, pues por el apoyo, de verdad. Yo sé que pues con su perfil pues tiene muchas actividades, y el hecho de que se dé un campito pues para atendernos, se lo agradezco muchísimo. No, no, por nada, al contrario, gracias por la invitación. A usted. Entonces, bueno, yo creo que pues a lo mejor no hay preguntas, pero pues no hay problema. Bueno, si alguien tiene preguntas, pues tú tienes mi correo, me pueden contactar después para cosas más específicas de las preguntas. Sí, sí, sí. De hecho, sí. En cuanto saliendo de aquí, pues con su correo, con las personas que se acerquen a mí, yo las comunico con usted, pues para que aquellas que están interesadas en su área de estudio y pues tal vez tengan dudas más específicas que requieran un poquito más de tiempo. Entonces, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues esperemos todos tengan un excelente día. Muchas gracias por asistir. Hasta luego. Adiós. Bye.